Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bueno. Uno, dos, tres, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo como que no me oigo muy bien en la salida. Sí, Gloria sí, a yo lo Dios. escucho. Aleluya. Bueno. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Uh, Dios le bendiga, amada iglesia y pueblo de Dios en esta tarde. Damos inicio a un programa más de Gloria en Gloria. Un programa que ha comenzado desde cuando antes que existiera TV, Radio, Unción y Poder. Lo hemos llevado a cabo y hoy pues le hemos puesto este nombre, eh, ya que yo era que lo hacía, pero hemos encontrado a mi hermano, el salmista Manuel Coronado. Amén. Y gracias a Dios le damos porque Dios nos permite una vez más, un día más, poder estar en la presencia de este Dios glorioso, de este Dios poderoso. Y desde acá de San José, Costa Rica, transmite TV, Radio, Unción y Poder. Transmitiendo para Costa Rica, fuera de nuestras fronteras y el mundo entero, y llevando el mensaje de salvación a todas aquellas personas que no conocen. Muy bienvenida iglesia y pueblo de Dios en esta tarde a esta transmisión en vivo desde San José, Costa Rica, transmitiendo para el mundo entero. Y les presento hoy, al ser las 6:23 de la tarde, hora de Costa Rica, y 5:22 en Texas, California, donde está mi hermano Manuel Coronado. Manuel Coronado, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a esta emisora amiga, emisora cristiana. Le damos la bienvenida una vez más a este programa y es un gusto y placer tenerlo en esta tarde, mi amado hermano. Amén, Adelante, mi amén. hermano. Sí, para mí también es un placer estar aquí. Aquí les saludo desde aquí de San Diego, California. Es un placer estar de nuevo. Hace la semana pasada no pude estar y hace 2 semanas tuvo un hermano de Colombia que tuvo invitado, que fue una bendición. Y ahora estamos de vuelta con ese programa que es una bendición siempre compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como decía el Señor, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy tenemos un tema que se titula tipos de traición. Así que a veces nosotros cuando pensamos en la traición, pensamos en una traición amorosa, que tipos de dos jóvenes que se enamoran y uno pues tal vez ya no, un joven ya no está tan enamorado de la otra persona. También hay otros tipos de traición, traición de una amistad, que a veces tú le cuentas algo a un amigo, una amiga, y tal vez esa persona, pues tú le confiaste ese secreto y esa persona pues lo divulga, lo dice a la más gente, pues obviamente tú te sientes traicionado. También hay otros tipos de traición, la traición laboral, así que tú estás en tu trabajo, hay unos compañeros que quieren tu puesto y hacen lo posible pues, por competir contigo y tal vez quitarte tu puesto. Así que tenemos aquí diferentes tipos de traición, pero ahora en esta tarde queremos enfocarnos a otro tipo de traición y ese tipo de traición es traición a Dios. Sí, como escuchas, hay gente que sí traiciona a Dios y hoy vamos a mirar varios ejemplos de personajes que traicionaron a Dios. Y pero primero, antes de iniciar, queremos empezar con definir qué es la traición. Una vez más, ¿qué es la traición? Si tú checas en un diccionario, vas en línea, vas a Google y le pones ahí traición, te va a salir tal vez algo parecido que dice que es la traición, falta que cometa una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Así que también una traición cuando alguien promete algo y no lo hace. Y también por aquí dice, también menciona la palabra fidelidad, ya es cuando uno pues se casa con la esposa
uno promete ser fiel y qué pasa cuando uno no cumple con la fidelidad, pues uno traiciona a la esposa. Y otra definición de traición es delito cometido contra un deber público, como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. Hace poco, pues, cuando estaba la guerra todavía creo que continúa la guerra de Ucrania entre Rusia, pero cuando estaba un poquito más en su apogeo, se salieron algunos videos de algunos soldados rusos que ellos se querían rendir, o querían así rendirse ante las tropas de Ucrania, y obviamente ellos no podían así ser vistos, sino iban a ser considerados traidores, y al ser considerados traidores iba a haber una consecuencia difícil, y no se diga durante la Segunda Guerra Mundial. Si los rusos traicionaban o no enfrentaban al enemigo, había un grupo que los estaba esperando pues, para deshacerse de ellos. Así que en ese entonces era difícil traicionar a la patria, pero ese no es el enfoque de ahora. Estos son algunos ejemplos de traición. Ahora vamos a hablar sobre la traición a Dios. ¿Cómo se traiciona a Dios? Una forma de traicionar a Dios es devolverse al camino de donde nos sacó el Señor. Una vez más, ¿qué es traicionar a Dios? Devolverse al camino de donde Dios nos sacó. Otra manera de decir que es traición a Dios es dejar a Dios. Entonces, una vez más, ¿qué es traicionar a Dios? Dejar a Dios o devolverse al camino de donde Él nos sacó. Entonces, para continuar hablando sobre la traición, queremos hablar un poco de dónde viene el origen de la traición. Uno piensa, pues el origen fue con Adán y Eva. No, el origen de la traición fue en el mismo cielo. Exactamente, en el cielo es donde empezó el origen de la traición, y para eso vamos a leer Primera de Judas 1:6, que habla un poco sobre los ángeles que no guardaron su dignidad. Y uno cuando piensa en ángeles pensamos pues que los ángeles todos son buenos. En sí la palabra ángel significa mensajero, así que hubo unos ángeles, unos mensajeros que no guardaron su dignidad. Para eso vamos a leer Primera de Judas 1:6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y cuál morada? Su morada celestial. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí miramos cómo la palabra menciona a algunos ángeles que no guardaron su dignidad, que pecaron, traicionaron a Dios, dejaron su morada celestial. ¿Y qué pasó? Cuando uno traiciona a Dios hay ciertas consecuencias, y aquí miramos una lista de consecuencias que dice que son guardados en prisiones eternas para para el juicio del gran día. Entonces, para seguir hablando sobre la traición, ¿quién fue este personaje o este querubín que traicionó a Dios? A pesar de estar él cerca del trono de Dios, él decidió, como se dice, traicionar a Dios. A pesar de estar, se puede decir, en puro enfrente, literalmente a la presencia de Dios, él decidió traicionar. Y para saber sobre eso lo podemos mirar en Ezequiel 28:13, que era un querubín y se convierte en un querubín pecador, un querubín que se convierte en un traidor. Y en Ezequiel 28:13 al 19 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí pues da una lista de diferentes tipos de piedras, y voy a continuar, y luego dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces aquí dice tamboriles y flauta, por eso mucha gente hace una inferencia que cuando fue creado, en este caso Lucifer, le atribuyen que él era tal vez el líder de alabanza del cielo, en que no, la Biblia no lo dice literalmente, pero se hace una inferencia que en el día de su creación había tamboriles y flautas. Y luego aquí continúa diciendo: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces aquí dice: tú, querubín grande y protector, y por eso también se le atribuye que tal vez él era el que cuidaba el trono de Dios, porque aquí dice querubín protector, y lo menciona como dos o tres veces. Y lo interesante, cuando ya termina esa parte, dice: hasta que se halló en ti maldad. Interesante, así como que todo era perfecto con este querubín, todo estaba bien cuando él estaba en la presencia de Dios, pero de repente en él se halló que maldad, y al encontrarse maldad en él, que estamos mirando, que traicionó este personaje a Dios. Y continúa diciendo en el verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y noten que no más dice una iniquidad, se dice una multitud.
Así que él oró varias cosas, yo me imagino, en su corazón. Y luego dice, y pecaste. De otra forma, cuando uno peca, ¿qué hace? Traiciona. Así que él llenó, se puso de orgullo su corazón, y con ese orgullo, ¿qué pasó? Pecó contra Dios. Y luego lo que dice aquí, por lo que yo te eché del monte de Dios, aquí está la consecuencia. Cuando traicionamos, cuando pecamos contra Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así que aquí hizo otra vez querubín protector. Así que por eso mucha gente dice que él era el que cuidaba el trono de Dios. Lo dice en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, ¿cómo se llenó de orgullo o se quiso creer más? A causa de su belleza. Y lo dice, corrompiste tu sabiduría. Así que el conocimiento que él tenía para Dios, tal vez no lo quería usar para Dios, lo quería usar para él mismo, a causa de tu esplendor. Entonces aquí miramos una vez más, fue a causa de cómo él se miraba, a causa de su hermosura, a causa de su esplendor, que fue que se corrompió. Y una vez más aquí menciona las consecuencias cuando traicionan a Dios. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, y una vez más dice la multitud de tus maldades, y también menciona eso, así que no fue una cosa, fueron varias cosas que este querubín hizo o obró en su corazón en contra de Dios, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué llenó él su ser, este querubín? De vanagloria, de orgullo, queriendo ser mejor que su propio creador. Y luego dice aquí, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y luego que dice otra consecuencia, espanto serás. Y en unos versos antes decía que él era de su esplendor, su hermosura, y miramos cómo él dejó, a causa de su traición, dejó la naturaleza que él tenía de Dios y llegó a ser todo lo contrario. Para que diga aquí la palabra espanto serás, entonces llegó a hacer todo lo contrario, dado a su traición a Dios. Y luego dice, y para siempre dejarás de ser, así lo que era antes. Entonces aquí miramos lo interesante, cómo este personaje, una creación de Dios, él quiso ser mejor que su creador. Miramos, ya ves que a veces existen como películas o historias sobre tal vez un genio, un científico que él crea por ser un robot, y ya de cuenta que eventualmente el robot llega a adquirir como cierta conciencia, y este robot quiere ser hasta mejor que su creador. Y es lo mismo que miramos aquí en esta historia de donde inició la traición con este querubín que se llama en ese entonces Lucifer, cómo se corrompió así por la vanidad, por su belleza, y quiso ser mejor que en el creador. Luego en el Isaías 14, 12 al 15, aquí habla lo que él dice en su corazón, así que lo vamos a leer, donde habla un poco que hasta él mismo dice en su corazón que él sería semejante al Altísimo. Así, ¿quién va a poder ser semejante a Dios? Así que tanto él, así como tanto se llenó de orgullo, que él mismo se pudo creerse sus propias mentiras. Así miramos cuando la gente se llena de cierta vanidad o así egoísmo, que se inventan tantas cosas y ellos mismos se creen sus propias mentiras. Y esto pasó con este personaje, que él mismo dijo que sería semejante al Altísimo. Y dice aquí en Isaías 14, 12 al 15, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí mismo, aquí la palabra lo dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que aquí miramos cómo este querubín se inventó tanta una historia, así tanto se llenó de vanidad, dado a su belleza, a su esplendor, que se inventó una historia y él mismo se la empezó a creer. Lo que dice aquí la consecuencia en el verso 15, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces miramos cómo este personaje fue el primero en traicionar a Dios, y lo interesante que fue en el Dios, de mora a Dios, donde todo está perfecto, y cómo no solamente ahí paró la historia, sino continuó. Entonces la traición que empezó en el cielo, pero ¿qué pasó después? También hubo una traición de parte de quién, de parte se puede decir de los humanos, y por eso vamos a hablar un poco sobre Adán, cómo llegó también él, por ejemplo, a traicionar también a Dios, y fue influenciado por este querubín,
por este ángel que cuidaba el trono de Dios. Entonces, antes de hablar de la traición de Adán, ¿qué es lo que en verdad Dios quería hacer? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre, a crearnos a nosotros los humanos? En sí lo que Dios quería hacer en nosotros, Él quería morar en nosotros. Obviamente Él iba a poner ciertos, se puso rudimentos, ciertas condiciones para que Él pudiera morar con nosotros, dado que Dios es perfecto. Entonces, volviendo, sabemos nosotros la historia de que Dios hizo un pacto con Adán, que ellos pueden comer de cualquier fruto, excepto del bien y el mal. Y el propósito de Dios era que Él quería morar con nosotros, Él quería habitar con nosotros, Él quería convivir con nosotros. Y por eso vamos a ir a 1 Corintios 3:9, que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez más que dice al final que somos edificio de Dios. Entonces, si nosotros somos edificio de Dios, queremos ser un edificio que sea habitable para que Dios more en nosotros. Como dice la palabra, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro templo lo tenemos que tener limpio para que Él more. Así tenemos que, tenemos que, por ejemplo, con continuidad limpiarlos. ¿Y con qué los vamos a limpiar? Con la palabra. No basarme, yo soy buena persona y con eso pues ya Dios va a morar en mí. Y tenemos que tener en mente que cómo tenemos de cuidar nuestro edificio o qué tenemos que hacer para que Él more, se tiene que basar a los estándares de Dios, a los pensamientos de Dios, porque hay veces gente que dice, yo soy buena persona y no le hago daño a nadie, y uno piensa ya con eso, ya cumplimos con Dios, pero la palabra que dice, no por obras, para que nadie se gloríe, en que uno le ayude a todo el mundo, que es bueno, que ayudemos a nuestro prójimo, no se basa en lo que yo creo, no me puedo inventar una nueva filosofía o una nueva Biblia, me tengo que basar a la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer Isaías 55, 8 al 9, para que no miren que se lo estoy inventando, para que miren lo que dice la palabra, que es necesario que tengamos los pensamientos de Dios y no los pensamientos del hombre. Y dice en Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que una vez más, mucha gente piensa como ser buena persona, de acuerdo a su opinión, ya pueden así como agradar a Dios, pero de acuerdo a la palabra, tú cuando ya, por ejemplo, tienes algo contra alguien, no le tienes que hacer daño físicamente, ya con que lo hayas pensado en tu corazón, ya pecaste contra el Señor. Lo mismo que pasó con este querubín protector con Lucifer, cuando no dio orgullo su corazón, ¿qué pasó? Que quiso ser mejor que Dios, o ser más alto que Dios, es cuando él pecó. ¿Y qué pasó? Traicionó a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos seguir nuestros propios caminos basados en nuestros pensamientos, estamos traicionando a Dios, porque no estamos siguiendo lo que Él nos está indicando. Así que se mira un poco así como difícil o duro, pero así es, aquí como mismo la palabra dice que sus pensamientos son más altos. Así que nos tenemos que basar a los pensamientos de Dios, no lo que una persona sacó reciente o lo que está de moda, lo que la sociedad dicta, que lo que dicta la sociedad cambia con tiempo, y los pensamientos de Dios siempre son los mismos y son los pensamientos, sus pensamientos son más altos. Y vamos a ver aquí en Génesis 1:27 cuando dice la palabra que Dios nos creó a su imagen. Y a veces nosotros pensamos, pues sí, vamos a la imagen de Dios, pero estamos pensando en el aspecto físico. Pero en la palabra que nos dice que nos creó más a su imagen espiritual, porque acuérdense que Dios es espíritu. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero aquí está hablando, pues uno piensa, pues yo también mucho tiempo pensaba que se basaba en lo físico, pero vamos a leer Zacarías 12:1, que dice aquí, Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Así que lo que él formó fue nuestro espíritu, porque recordando que él es espíritu, así que él nos formó como él era perfecto, también nos hizo perfectos. Así que cuando él creó a Adán y a Eva, los hizo perfectos. Y obviamente Dios les dio libre albedrío, como se le dio a los ángeles, como se lo dio a Lucifer, les dio la opción de que le sirvieran. Y obviamente Dios no puede tener comunión con el pecado.
Y cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Traicionando a Dios. Así que tenemos que como dice, que tener cuidado y el pacto que estableció Dios con Adán, recordando que él le dio la opción, ¿sabes qué? Pues tú comes de cualquier fruto excepto del bien y el mal. Y eso lo dice en Génesis 2:17, que dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y una vez más, tal vez Adán pensó que moriría físicamente, o tal vez nosotros pensamos físicamente, pero Dios estaba hablando más en contexto espiritual. Como dice, ellos murieron a Eva espiritualmente y eventualmente también murieron físicamente, pero al morir espiritualmente, ¿qué pasó? Ellos fueron separados de Dios y dado a su desobediencia, pecaron y al pecar ellos, ¿qué pasó? Traicionaron a Dios. Y una vez más, ¿cuál era el propósito de Dios de crear a los humanos, a nosotros? Es porque su propósito era que nosotros viviéramos con él, que el Dios habitara con nosotros. Y miremos qué pasó en Génesis 3:1, cómo fueron engañados por la serpiente. Y tú puedes saber, pues, cómo traicionaron a Dios. Traicionaron a Dios a escuchar más la voz de la serpiente que escuchar la voz de Dios. Traicionaron a Dios al obedecer la voz de la serpiente en vez de la voz de Dios. Y eso pasa con nosotros, que a veces la gente viene con nuevas filosofías o que distorsionan un poco la palabra de Dios y creemos eso. Y no creemos lo que la palabra de Dios dice, creemos la palabra más del hombre. Y por eso Dios nos deja su palabra para que la leamos y dependamos de su palabra, no más de que alguien nos dijo algo. Entonces en Génesis 3:1-2 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, miren, note cómo aquí está tentando aquí a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces aquí, ¿qué pasó? La mujer creyó la mentira del diablo. Y luego en Proverbios 3:6 dice, no añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces aquí miramos cómo la serpiente distorsionó la palabra de Dios. Y aquí cómo traicionó la mujer a Dios al creer las mentiras de la serpiente. Y a ellos aceptar esas mentiras, ¿qué pasó? Pecaron y como resultado traicionaron a Dios. Así que tenemos que tener cuidado cuando la gente habla, que hay gente que pueden distorsionar o torcer la palabra de Dios y por eso nosotros la tenemos que leer, analizar y pedirle al Señor sabiduría para que podamos entender la palabra, para que no nos vengan con un nuevo evangelio, con unas nuevas, se puede decir, filosofías, etcétera. Y notemos aquí que interesante cómo la serpiente, el enemigo fue muy astuto, fue con Eva, que era, se puede decir, la parte más débil en este caso, y la usó ella para que también hiciera caer en este caso a Adán. Y eventualmente pues los dos pecaron y traicionaron a Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado de traicionar a Dios, en este caso de los humanos o del hombre o de Adán y Eva? Era que no guardaron el pacto, así que ellos rompieron el pacto y como consecuencia murieron espiritualmente y como resultado, ¿qué pasó? Fueron separados de Dios. ¿Y qué más pasó? Satanás, el enemigo, tomó pues, a gobernar el mundo y continuó engañando al mundo. Pero que vemos también en Apocalipsis 12:9, cuáles son las consecuencias, así a pesar de que el enemigo fue desechado, él sigue, por decir, traicionando a Dios y vienen consecuencias también hacia él. Y dice en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que él trata de ponerse a los planes de Dios, pero sabemos que siempre, si nosotros no traicionamos a Dios, vamos a estar del lado de Dios y vamos a estar del lado de los vencedores. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces ya hablamos un poco sobre la traición que sucedió en el cielo, traición que pasó con los humanos, con Adán y Eva, y por eso como resultado vino al pecado hacia nosotros. Pero ¿cuáles son algunas de las acciones de traicionar? Y por eso vamos a ir a Judas 1:10, y dice aquí en Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que mucha gente pues dice, o mucha gente que dice pues no quieren servir a Dios,
así como ellos están contentos tal vez con su estilo de vida, dicen, no, yo no necesito a Dios, yo soy bueno, o dicen, no, yo no creo en Dios, así como cuando uno muere se acaba todo, y a veces ellos se empiezan a inventar así como filosofías, y una vez más, con tal de no seguir la palabra de Dios, empiezan a seguir, se puede decir, filosofías de hombre, pues empiezan a seguir el ateísmo, y como dice aquí, se corrompen como animales irracionales. Y luego en Judas 1:11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces aquí en el verso se menciona 3 personajes que, que traicionaron a Dios. Y el primero, pues ya mucho ya lo conocemos, Caín, que era el hijo de Adán, y sabemos que Caín pues mató a su hermano por envidia. ¿Y qué dice en primera de Juan 3:12? Que pues que Caín pertenecía pues al malo. Dicen en primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, y las de su hermano justas. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Queremos que nuestras obras sean buenas. ¿Y cómo podemos hacer que nuestras obras sean buenas? Basándonos en la palabra de Dios. Aquí nos dice que debemos hacer, una vez más como menciona, tener los pensamientos de Dios. ¿Y cómo podemos adquirir los pensamientos de Dios? Leyendo su palabra, no basándonos en nuestra propia filosofía o siendo sabios en nuestra primera opinión, como una vez más, mucha gente dice, pues yo soy bueno, no le hago daño a nadie, pero no se trata de eso. Se trata, como dice en la palabra, amar a Dios con todo. Así que con nuestra mente y corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego continúa, entonces ya hablamos de Caín, lo mencionó a Balaam, en Judas 1:11 al 13, ahí menciona a Balaam y un poco sobre la historia de Balaam, que también eso lo encontramos en el libro de Números. Entonces, ¿qué pasó con Balaam? Balaam en ese entonces era un profeta, y en ese tiempo, entonces en el tiempo de Balaam había un rey, este rey se llamaba Balac, y este rey Balaam pues quería vencer a los israelitas. Entonces lo que hace este rey, pues se le ocurre pues ofrecerle, por decir, dinero a Balaam para poder tratar de vencer a los israelitas, y obviamente pues por lucro o por el dinero Balaam pues le dijo a Balac cómo vencer a los israelitas, y le dijo que mandara mujeres moabitas para que se mezclaran con el pueblo de Israel para que Dios se apartara de ellos, de los israelitas. Y obviamente en ese entonces Dios tenía, te puedo decir, también ese pacto con él, que no debían de mezclarse con otras tribus, con otras gentes, y obviamente Balaam sabía eso, y tristemente pues aquí Balaam traicionó solamente al pueblo, traicionó también a Dios. ¿Y por qué lo traicionó? Por dinero. Así, entonces aquí miramos cómo este profeta fue seducido ¿por qué? Por dinero. Y luego después se menciona a Coré, y Coré pues es un personaje que aparece en los tiempos de Moisés. Y no sabes quién era Moisés. Moisés es el personaje que Dios le dio los mandamientos. Entonces este personaje Coré lo que hizo para traicionar a Moisés y a Dios fue que hizo una rebelión contra Moisés porque no estaba de acuerdo con él. Entonces él lo que hizo, pues casi tipo lo que hizo Lucifer, juntar un grupito de gente, en ese caso no era gente, y para ponerlos en contra pues de Moisés. Así que lo que hizo Coré es conspiró contra Moisés o contra el hombre de Dios. ¿Y qué fue su resultado por traicionar tanto a Moisés y a Dios? Su resultado fue que dice la palabra que fue tragado por la tierra, incluyendo sus seguidores. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Así que hay consecuencias cuando traicionamos a Dios, y también cuando hablamos en contra del hombre que Dios escogió. Así que Dios escoge a sus siervos para ejercer su liderazgo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y Dios pone, se puede decir, una misión especial en su escogido. En los tiempos del Viejo Testamento era en el profeta, también en un tiempo también fue sobre reyes, cuando Dios escogió como a Saúl, a David. Y el caso interesante era de que cuando, pues ya es otra un poquito más, extender un poco más a la historia, Saúl pues decide no obedecer a Dios y traiciona a Dios, y Dios luego escoge a David como su siervo. Y a pesar de que Saúl había pecado, se había alejado de Dios, David tuvo la oportunidad se puede decir, de vencer a Saúl o de matar a Saúl, pero David
al tener temor de Dios, de que Dios lo había ungido, él nunca levantó su mando contra Saúl, a pesar que Saúl continuamente lo quería matar. Y aquí miramos la diferencia de cómo David era conforme al corazón de Dios. Él sabía que no debía levantar la mano contra el siervo de Dios. Entonces aquí hablamos de diferentes personajes: Caín, hablamos de Balaam, el profeta que se vendió por dinero, de Coré, también que conspiró contra de Moisés, y miramos otro personaje similar que también traicionó a Dios, y creo que ese ya es uno de los más típicos que tenemos o que hemos escuchado, nada más y menos que Judas. Qué interesante, Judas, que estuvo, se puede decir, literalmente enfrente del Hijo de Dios, enfrente de Jesús, tuvo el mejor maestro. ¿Y qué pasó? Traicionó al maestro. Y muchas veces uno lo criticamos, ¿no? Pues Judas, yo si hubiera sido Judas no lo hubiera hecho, pero a veces, tal vez era lo que estaba luchando Judas con el amor al dinero, y dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo interesante que cuando él estaba con Jesús, ese era su ministerio, se encargaba pues, de las ofrendas. Y vamos a ver qué dice Lucas 22, 3 al 4, y dice aquí: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces aquí miramos cómo fue seducido Judas, cómo fue seducido Judas por el dinero, por amor al dinero. Y miramos, esta es una de las acciones de que la gente hace por traicionar a Dios. Prefieren cosas pasajeras, y entendemos, todos tenemos pues una lucha interior. En este caso, en el caso de Judas, era el dinero, y por amor al dinero traicionó al maestro. Y vamos a ver qué dice Judas 16, y habla así como de algunas de las cosas que hacen las personas que traicionan a Dios, y dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y note que dice aquí que andan de acuerdo a sus propios deseos, como en este caso, pues Judas andaba más en sus deseos de adquirir tal vez riqueza. En el caso también de Balaam, también adquirir riqueza. Y en el caso como de Coré, que se hizo su grupo en contra de Moisés, tal vez él quería ser el líder, pero no era la forma. Lo mismo que Lucifer, él quería ser mejor que Dios. Así que tenemos que tener cuidado con esos deseos, no basarnos en los deseos que tenemos, sobre todo de la carne, sino en los deseos, mirarnos o buscarlo, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar la manera de tener los pensamientos de Dios. Y luego continúa diciendo en Judas 1:17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí una vez más habla sobre los deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Así que andan buscando crear divisiones, como lo estaba buscando Coré, como lo estaba buscando Lucifer. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra nos da esos ejemplos, para que nosotros no hagamos lo mismo. Así que, como dice la palabra, que hermoso y delicioso es habitar los demás juntos en armonía, cuando nos unimos en el Espíritu de Dios para adorarle, para hacer su voluntad, escuchar su palabra. Así que tenemos que tener cuidado, porque cuando no seguimos su palabra, no andamos conforme a su voluntad, ¿qué estamos haciendo? Estamos traicionando a Dios, y es lo que queremos evitar. Y en 2 de Pedro 2:1 dice que pues habla que también habrá falsos maestros entre nosotros, o también que hubo en esos entonces, en los tiempos de Jesús también hubo algunos falsos maestros, y aquí lo menciona Pedro. En 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que tenemos que tener cuidado. Así que pues es importante que nos alimentemos de la palabra. Así que cuando alguien habla, un yo, quien sea, así que se basa en que estamos hablando a la palabra de Dios, que nos estamos basando en más en lo espiritual que lo material. Hay gente que a veces dice que Dios nos vino a traer vida en abundancia. Claro, espiritualmente. Hay mucha gente que piensa que se enfoca más en lo material, que Dios no está en contra que tú adquieras riqueza si tú trabajas, hace lo necesario. No, Dios no está en contra, y más si lo usas para su gloria, qué bueno.
pero Dios no vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos así como riquezas materiales, sino riqueza espiritual, y recordando que Dios lo que quería desde un principio era habitar con nosotros, y por eso Él vino a morir por nosotros, para quitar esa barrera que nos alejaba de Dios, y para poder Él pudiera habitar con nosotros una vez más. En 2 de Pedro 2:20 habla sobre la gente que vuelve a, se puede decir, a su vómito, así que Dios ya lo sacó y vuelven otra vez, se pusieron a sus herejías, a sus pensamientos de que yo soy bueno, y aquí lo habla un poco aquí en 2 de Pedro 2:20, y dice: ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Así, en las cosas que Dios los sacó vuelven a lo mismo, y aquí nos dice que pues es peor cuando la gente vuelve a caer. Y yo entiendo, a veces nosotros no somos nadie para criticar cuando la gente cae, al contrario, debemos de ayudarlo, pero aquí la palabra dice: su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces ya ves, no sé si han visto o observado a veces que los, así como los canes o los perritos vomitan y vuelven a consumir su propio vómito. Así que en veces Dios nos libra, Dios nos sana, nos liberta, y en veces volvamos, así como tenemos esa lucha interior de lo que Dios nos sacó, y pues tenemos que prevalecer, y obviamente lo tenemos que hacer en Dios. Y luego aquí dice la puerca lavada, así normalmente pues entendemos que los cerdos normalmente se revuelcan en el lodo, pero aquí tenemos que evitar ser como estos tipos de animales. Yo sé que la lucha es difícil, y recuerda que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y como dice la palabra, tenemos que como cuidar nuestra salvación con temor y temblor, para no caer y para que no nos caiga esa consecuencia. El punto es de que no queremos traicionar a Dios. Ese es el enfoque de este tema: buscar la manera de no traicionar a Dios. Yo sé que a veces es difícil cuando tenemos que luchar con nuestras propias concupiscencias, pero tenemos que buscar la manera, como decía aquí en la palabra, que que nuestra situación no sea peor de lo que era antes. Entonces, casi estamos terminando, mis hermanos. Vamos a ir a Hebreos 10:26, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y que miramos eso, que a veces sabemos que está mal y lo hacemos. Así que tenemos que vencer eso, porque aún la palabra dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Y el punto es de que no queremos traicionar a Dios. Tenemos que tener en nuestra mente: si hago esto, estoy traicionando a Dios. No solamente estoy traicionando a mi persona, estoy fallándole a Dios. Entonces aquí vamos a ir a Mateo 12:43, que habla sobre los 7 espíritus peores que vienen cuando la gente vuelve a lo de antes, de donde lo sacó a Dios, y cómo su situación llega a ser peor. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. Entonces, ¿qué significa que la haya desocupada? Es que la persona ya no tiene a Dios, o no tiene la palabra, y le dice barrí y adornada, así que la tiene vacía, ya Dios lo libró, no se sigue alimentando de la palabra. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así entonces, cuando Dios nos libra, nos saca, así se puede decir, del lodo cenagoso, tenemos que mantenerlo, seguir limpiando nuestras vestiduras. Así que lugares secos pueden ser personas sin la palabra. Casa vacía no está, así que la casa vacía puede representar que ya Dios ya te libró, pero no invitases a Dios que se quedara en tu casa. Así lo malo invitaras que te sanara, hiciera la obra, pero no lo invitases a que Dios morara en tu persona. Así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Gloria a Dios. Y ya pues casi por último, aquí en Mateo 13 habla sobre esta parábola que dice, Mateo 13:47, dice: así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera.
Así será el fin del siglo, serán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Que tú y yo queremos ser justos. Tú y yo queremos, ¿cómo va a ser justo? No traicionando a Dios, manteniéndolos así lo más que podamos, como dice la palabra santos, porque Dios es santo. Santo significa que te alejas del pecado, que a veces posible, ¿no? A veces somos humanos y erramos y nos enojamos, pero que dice que no se ponga el sol sobre tu cabeza. Así que, como te mencionaba, los estándares de Dios son más grandes. Cuando tú tienes algo contra alguien, ya pecaste, pero hay veces que pues sí nos enojamos, a veces tenemos, así que lo que pensando con la demás gente, pero lo importante no es que no es pecado así enojarse, pero lo malo es arraigarse, ya que lo tomes ya muy en serio y te enojas ya más en serio contra tu prójimo. Y en Mateo 22, 11 dice, habla sobre nuestras vestiduras y habla cuando llegue la hora de la boda, que tenemos que ir, cuando llegue la boda, obviamente queremos ir vestidos de boda, no queremos ir vestidos como de playa. Y aquí dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces note que esta persona no se preparó para a la hora de la boda, y note que dice que enmudeció, que dice que él estaba al tanto que había llegado la hora de la boda y él no estaba preparado. Así que él no estuvo limpiando sus ropas, tal vez traía su ropa, se puede decir, entre comillas, de pecado, si hacemos así como un simbolismo de eso, y por eso continuamente tú y yo tenemos que estar limpiando nuestras ropas. Cuando la gente nos avienta mentiras a nuestras ropas, que la quieren manchar con mentiras del diablo, cosas o nuevas filosofías, lo que está de moda, lo que la sociedad dice, tenemos que seguirla limpiando con la palabra de Dios. Mira, eso no está en la palabra de Dios, eso no está en la voluntad de Dios, tenemos que estarnos limpiando. Y ya aquí en 2 de Timoteo, que nos dice, 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que tenemos que enforzarlos en la gracia de Dios, seguirnos limpiando, y no más limpiar nosotros, motivar a otra gente que también se limpie. Así que recordando que somos un cuerpo en Cristo, así seguir limpiando nuestras ropas con la palabra de Dios, y también motivar a la demás gente que haga lo mismo. Y en el verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que hay veces que puede que sufras persecución, que te diga, tú estás ya ser anticuado, y hay mucha gente que también critica la Biblia, la Biblia son puras mentiras, y muchas veces la gente ni la lee y ya la están criticando la palabra. Así como dice aquí en la palabra, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que queremos agradar aquí a quienes es al Señor. Entonces, ya para terminar, mi hermano, sí quiero contarles un pequeño testimonio pues que lo he contado, no sé si lo he contado aquí, pero me gusta contarlo porque a mí me motiva, y es sobre un muchacho que él tocaba en su iglesia, él tocaba el bajo en su iglesia, y haz de cuenta, pues en una caída, se puede decir, él ingirió sustancias ilícitas, y al ingerir sustancias ilícitas, él lo continuó haciendo. Eso llegó a ser, se puede decir, su tentación, y tanto lo consumió, tanto cayó, se puede decir, en ese vicio, que el resultado fue que quedó ciego. Obviamente, pues a él no cuidar se puede decir, su templo, obviamente, pues él traicionó a Dios y hay consecuencias. Y esta persona lo hizo bastante, y como dice, él terminó quedando ciego. ¿Y qué fue el resultado? Pues él en ese momento, pues en su ceguera, se puede decir física, le pidió a Dios, Señor, si me sanas, yo voy a hacer tu voluntad y voy a dejar eso. ¿Y qué pasó? Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y ya de cuenta, pues Dios lo sanó, y otra vez, pues él quiso levantarse, y a las semanas, una vez más, él volvió a caer en ese vicio. Y una vez más, pues lo consiguió bastante, tanto lo consiguió bastante que una vez más quedó ciego. Y se vuelve a repetir la historia, estando en esa ceguera, le dice, Señor, si tú me sanas, te voy a servir. ¿Y qué sucedió? Lo sanó una vez, la sanó segunda vez, la tercera vez no lo sanó, pero ¿qué pasó? Sigue sirviendo a Dios. Así como dice la palabra, es preferible entrar sin una mano, un pie o sin un ojo, que todo nuestro ser sea echado en el fuego. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que cuando traicionamos al Señor,
le fallamos al Señor, hay consecuencias, no porque Dios, como digo, porque la gente culpa a Dios, no, porque Dios me hizo eso, Dios no te lo hizo, no, nosotros no lo hicimos. Dios nos dice que cuidemos nuestro ser, y si no lo cuidamos, pues no podemos echarle la culpa a Dios. A veces la gente, pues vamos a suponer algo más sencillo, como la gente come, por ejemplo, muchos alimentos con grasa, no come, se puede decir, saludable, y en vez de le dicen, Dios, ¿por qué me pasa eso? Pues que no, son las como consecuencias de sus actos. Así que tenemos esta plática, mis hermanos, tipos de traición. Así miramos diferentes ejemplos de traición y al fin de cuentas no queremos traicionar a nuestro Dios, queremos ser fiel a nuestro Dios porque a veces miramos diferente al visible, diferentes tipos de traición amorosa, laboral, de amistad, pero la traición que jamás queremos cometer es traicionar a nuestro Dios, sobre todo que Él es el que nunca nos falla, es el mejor, se puede decir, persona que nos ha demostrado su amor a darnos a su Hijo y sobre todo que Él nos ha dado todo, como le podemos, como dice, a traicionar. Y hasta hay un dicho aquí, pues al menos aquí en México, que no muerdas la mano que te da de comer. Así como podemos morder al Señor si Él tanto que nos sabe bendecir, lo menos que podemos hacer es hacer su voluntad, que volvemos una vez más, somos humanos, erramos, pero por eso siempre tenemos que depender de Dios, depender de su palabra, depender de la oración de que Dios, como dice en el Padre, nos líbranos de la tentación, porque como dice también la palabra, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así que esta es la palabra de esta tarde. Así espero que les haya sido de bendición y les haya motivado a acercarse más a Dios y a seguir su palabra. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Pues damos la honra y la gloria a nuestro Señor por esta palabra que nos ha traído en los labios de mi hermano Manuel Coronado. Gracias por haber sacado su tiempo para estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Y desde acá, desde San José, Costa Rica, transmite TV Radio Unción y Poder, con el lema Predicando el Evangelio de Dios a todas Amén. las naciones y a todos los rincones donde no se pueda llegar a pie, pues llegamos por medio del internet a darle un mensaje de esperanza al ser humano, porque Dios quiere que nadie se pierda. Dios nos hizo en el huerto del Edén y dice que habló con su hijo y le dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y dice la palabra de Dios que hizo un muñeco del barro, porque dice la palabra también que el barro eres y al barro volverás a ser, polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Y nos dio aliento de vida y fuimos un alma, un ser viviente, lo cual Jesús vino a esta tierra como rey de los judíos, pero a veces pensamos que ese rey iba a nacer un poderoso poderío humano. No, vino en la forma más humilde y sencilla para enseñarnos a nosotros, porque el reino de Dios no es en esta tierra, es un reino espiritual y es un reino que tenemos que ganarlo día a día, buscando la presencia y el poder y la gloria de nuestro Dios. Pues damos gracias a Dios. Bueno, ya el hermano ya predicó, ya casi predico otra vez por este momento. A ser las 7 de la noche con 8 minutos. Estamos en vivo desde San José, Costa Rica. Y antes de marcharnos, pues yo quería saludar a mi hermano pastor de Colombia, Aristobalo García, de parte de este servidor y esta radioemisora cristiana. Un saludo para mi hermano Manuel Coronado, para Amén. su esposa y sus hijos y el pequeñito que hace poco nació, un Amén. angelito de Dios, aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un saludo muy cordial para mi amado pastor Jorge José Hernández de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en San Gerardo de la Virgen. También un saludo muy cordial para el pastor Francisco Orellana de TV Radio Poder 90.5 FM en Chalatenango, El Salvador. También para nuestro hermano Eduardo de Radio Mejía de Puerto Viejo, Limón, Costa Rica. Y para
nuestro hermano William Mena, pastor de la iglesia acá en Alajuelita. Vaya el saludo para él, para sus hijos y su amada esposa, de parte de este servidor y de esta radioemisora de Costa Rica. Nuestro correo es tv radio unción y poder.com @com. También está nuestra página web que deberá encontrarla en www.tvradiouncionypoder.com, y también nos puede descargar la app en la Google Play como Radio Unción y Poder. Damos gracias a Dios y pues mi hermano Manuel, algunos saludos que usted tenga y para que oremos para así despedirnos de este lugar, no la de presencia de Papá Dios. Pues unos saludos para la gente que nos escucha desde allá, desde Costa Rica, también la gente sí, que nos llega a escuchar aquí desde el área donde yo me encuentro, y también pues un saludo para nuestro hermano Aristóbulo, que también fue una bendición conocerlo aquí hace unas semanas que estuvo aquí en San Diego, y un saludo también a mi familia, que también gracias también a mi esposa, como se menciona, que acabamos de tener un bebé ayer cumple un mes, así que estamos muy agradecidos con Dios, así que Dios ha sido bueno, como dice en su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, así que les mando un saludo y espero que esta palabra les haya sido de bendición, y recordando que el Señor está tan cerca de nosotros, a dos palabras, tú solamente dile, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, así que un saludo para todos los radioescuchas de esta radio, que es una radio de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Pueden descargar la app como Radio Unción y Poder, se encuentra en Google Play, para que escuchen el audio de la radioemisora cristiana. Ahí hay música, hay testimonios, hay predicaciones, hay devocionales, y pues algo va a encontrar usted que usted necesite escuchar. A veces necesitamos escuchar música, a veces necesitamos oír una palabra, porque a veces estamos ahí como pensativos, como que algo ocupamos y necesitamos oír una palabra en nuestras vidas y reanimarnos, ¿verdad? Reanimarnos, pues ahí usted puede encontrar un poquito de todo en la plataforma de Sone Panel de la radio emisora cristiana. Pues hermano Manuel, pues despidámonos con una oracioncita en esta tarde. ¿De Amén. acuerdo? Amén, gloria a Dios. Padre y Señor que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, de tu presencia, Señor, dándote a esta hora la gracia, Dios, por permitirnos, Dios de la gloria, poder estar en su presencia por medio de las redes sociales, por medio del internet, papá amado. Señor, gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en los labios y en el corazón de mi hermano Manuel, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, que tú abras las puertas de los cielos y las ventanas y que tú, Señor, le derrame ese juego poderoso de su Espíritu Santo sobre su vida, sobre la de su esposa, sobre ese bebé recién nacido, sobre los otros niños, sobre su familia, Padre amado, ese fuego poderoso del Espíritu Santo de Dios, y que tú le sigas usando para que él, Señor, pregonere su palabra, Señor, para que él predique tu evangelio, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo amado, Jesús de Nazaret. Señor, gracias yo te doy por el agua, Señor, de este día, por la lluvia, Señor, por el sol, por los alimentos, por el trabajo, Señor, por el aire que respiramos, por la vida que nos da, Padre amado de la gloria. Yo te pido, Dios, que tú bendiga a mi esposa, a mi hogar, Señor, mi familia, Padre amado, que tú bendigas a TV Radio Unción y Poder, Padre de la gloria. Señor, tú conoces, Señor, que se ocupa aún más equipo, Señor, para esta radioemisora cristiana, Señor, para llegar con mejor sonido, Señor, para llegar a ser más perfecto, Dios, en la hora de transmisión, Señor, porque yo sé que tú eres perfecto. El número 7 es perfección, Señor amado. Y yo quiero, Señor, que esta emisora llegue a ser perfecta, Dios de la gloria, porque tú eres que la dirige, es tuya, papá amado, en el nombre de Jesús, para que llevemos el mensaje de salvación a aquellas personas. Padre amado, yo te vengo poniendo, Señor, los enfermos postrados en las camas de los hospitales, Señor, de sus hogares, para que tú les sanes su alma. Y si es tu voluntad, Señor,
cuerpo. Señor, los presos en las cárceles, Señor, libértale su alma, y aunque su carne esté presa, pero si tu voluntad es sacarlos y traerlos acá afuera, pues tráelos, y para que ellos testifiquen del poder, la gloria y la misericordia que tú has tenido para con ellos, Dios, y para que ellos testifiquen de dónde tú los has sacado y de dónde tú los has levantado, Padre. Padre, venimos reprendiendo todo espíritu, Señor, de adulterio, fornicación, hechicería, Señor, todo espíritu de droga, todo espíritu de alcohol, Padre Santo, todo espíritu, Dios amado, que quiera perjudicar a tu iglesia, a tu pueblo, que quiera perjudicar a nuestras vidas, Padre Santo. Yo vengo reprendiendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo amado. Vengo reventando esas cadenas, esas ataduras, Señor, por el poder de tu palabra y por la sangre derramada en la cruz de Calvario. Señor, lléname de tu presencia, lléname de ese juego poderoso, de su Espíritu Santo y su Espíritu de poder, Padre amado. Úsanos, Señor, en predicar tu evangelio, Dios de la gloria. Señor, te pongo tu iglesia, tu pueblo, te pongo los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas en tus manos, para que tú les des fuerza y fortaleza, Dios de la gloria, y que tú, Señor, lleves esta palabra, este mensaje a las almas que no conocen de ti, Padre amado. Gracias, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de esta transmisión en vivo, Padre. Quédate en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, de esta palabra a través de las diferentes plataformas. Señor, quédate, Señor, en el corazón de mi hermano y su familia, y quédate en mi corazón de mi familia y mío, Señor, en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pues gracias, mi hermano Manuel, por este rato que ha sacado, y que Dios lo siga usando más y más cada día, Amén. porque todos los días es una lucha, y pues Dios nos tiene acá para predicar su evangelio y para ganar almas para el reino de Dios. Amén. Dios los bendiga, Dios te guarde, hermano, que la paz del Señor Jesucristo sea contigo y con tu hogar, con tu familia, en la iglesia y con todos los hermanos radioescuchas. Dios les bendiga y hasta el otro miércoles. Los esperamos a las 6 p.m. hora de Costa Rica, 5 p.m. hora de San Diego, California. Un programa más de Gloria en Gloria con nuestro hermano predicador y salmista Manuel Coronado. Amén. Gracias, hermano.